Tenebrosos, es un placer saludarles. Les vamos a contar 5 historias ocurridas a taxistas. ¿Están preparados para no dormir? Pónganse cómodos, apaguen la luz y disfruten con nosotros. Nosotros somos Historias Tenebrosas. Soy un taxista de la Ciudad de México y esto me pasó hace unas noches. Era una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba con fuerza y el cielo estaba cubierto de nubes negras. Había mucho tráfico en la zona llamada Satélite, pero yo estaba decidido a llegar a mi destino. Cuando venía de regreso, después de dejar a un pasajero, decidí tomar un camino diferente para evitar el tráfico. Estaba con el radio a todo volumen, tratando de mantenerme despierto. Cuando pasé por un hospital, una enfermera me hizo la parada. Me detuve y la recogí. Ella estaba muy nerviosa, pero la verdad es que a mí no me gusta platicar con los pasajeros. No pregunté nada. Mientras conducía, la enfermera seguía mirando por la ventana, con expresión de miedo en su rostro. Cuando pasamos debajo de un puente, ella de repente abrió la puerta y se aventó. Yo frené de golpe para ver qué le había pasado, pero en eso, otro coche me golpeó por detrás. Cuando salí del coche para ver qué había pasado, el conductor del otro coche me preguntó que por qué me había detenido de repente. Yo le dije que mi pasajera se había aventado, pero él me dijo que solo vio que se abrió la puerta, pero nunca salió nadie. Buscamos en todos los alrededores, pero efectivamente no había nadie. Una vez que se arregló todo, decidí irme a casa, con el susto que me había dado. Pero cuando llegué a casa y estaba a punto de bajar del coche, miré por el retrovisor y vi la silueta de alguien detrás de mí. Inmediatamente corrí a mi casa y me encerré. La verdad, me costó dormir esa noche. Al otro día les conté a mis compañeros lo que había pasado. Ellos me dijeron que algunos taxistas han llevado a esa enfermera antes y que siempre desaparece de repente. La pregunta es, ¿quién es esa enfermera y por qué está causando tanto terror? Hola, a finales del 2022, yo me encontraba sin trabajo, por lo cual opté por trabajar como conductor de Uber en la Ciudad de México. Me iba muy bien, ganando dinero, pero como lo bueno llega, así también lo malo. Una noche de luna llena, me llegó una notificación en el celular para ir por un pasaje a un poblado cercano. Era un viaje de aproximadamente 30 minutos. Me convenía. Tenía que ir a dejar a una señora en el centro del pueblo. Ya casi iba a llegar al punto de destino final, cuando en la app me llega otra notificación y la persona estaba a 2 cuadras de donde tenía que dejar a la señora. Acepté la notificación, dejé a la señora y la aplicación rápidamente me dirigió unos metros adelante por el otro cliente. Resultó ser una jovencita de aproximadamente 20 años. Se subió al carro y yo la saludé amablemente. Ella no dijo nada, solo me quedó mirando. Es habitual que, por estos rumbos, no te saluden de vuelta. Dicho viaje era para ahí mismo, dentro del pueblo. Estaba a 5 minutos del destino final, pero en el trayecto se sentía un frío muy desesperante. Al llegar al punto final, me di cuenta que era una calle oscura, hacia un barranco desolado. Ella pidió quedarse en la última curva, y yo me estacioné. Ella simplemente me colocó el dinero en el hombro y se bajó. Se me hizo muy extraño ya que había veladoras y altares en esa curva, lo cual era raro. Después acepté otro viaje, pero me quedé viendo hacia ella por la mera curiosidad y particularidad de la situación. Por su parte, ella se quedó parada, mirando solo las veladoras
delante de la curva, recogí a un señor, el cual me preguntó con miedo por qué me había quedado parado en la curva. Le dije que había dejado a una joven, a lo que él me responde: entonces ya le sucedió. Dígame, ¿es la primera vez que viene por aquí? Sí, le contesté muy asustado. Él me dijo: la joven que usted acaba de dejar es una de las niñas que falleció cuando se incendió el orfanato. La verdad, suele suceder muy seguido con los Ubers de aquí. Yo me quedé helado. Al pasar de regreso, ya no había ninguna veladora, ni altares ni nada, solo la calle y la oscuridad en ella. Nunca más volví a trabajar de conductor. Esto me sucedió en Monterrey. Yo tengo mi coche dado de alta en esas plataformas de taxis como Didi o Uber. Y generalmente cuando veo que hay mucho trabajo, me salgo a manejar un rato. Me gusta manejar de noche por el tema de tráfico y otras cosas. Pero un día, venía por la avenida Miguel Alemán, alrededor de las 2 de la mañana, y justo frente a Plaza Sendero La Fe, tomé un viaje. Revisando dónde recogería a la persona, me aparece la dirección completa. En el mapa me marcaba el punto y era pasando la plaza comercial de la curva. Me llamó la atención porque ese tramo es un terreno baldío, pero pues igual me dirigí al punto. Los que manejan este tipo de aplicaciones saben que cuando llegas al punto de encuentro, aparece un muñequito que simboliza al cliente y en dónde se ubica. Con eso sabemos si ya está ahí, en el punto de reunión o en alguna parte cercana, y con ese muñequito podemos ver cuando ya viene hacia el carro. Total, llegué ahí y me aparecía ese muñequito, pero no había absolutamente nadie. Enseguida, lo que pensé fue que alguien está dentro del terreno baldío y quizás me querían robar. Se están escondiendo esperando que me baje o algo por el estilo. Enseguida, se para atrás de mí una patrulla del municipio de Apodaca. Los oficiales se presentan conmigo y amablemente me dicen que no puedo estar ahí. Me preguntan que qué hago ahí. Les comento lo que pasa. Les enseño el celular y me dicen ellos también: no sé, pero aquí, joven, quizás sea alguien que quiere robarle. A lo que ambos elementos empiezan a apuntar con sus linternas hacia el monte, y no había absolutamente nada. Pero en el mapita de la app seguía el muñequito parado justo en donde nosotros estábamos. Al ver que no había nada, nos disponíamos a irnos tanto ellos como yo, y en ese momento uno de ellos le dice a su compañero: a ver, mira, ven, alúmbrame aquí, que se ve algo. Al echar la luz a donde él nos apuntaba, vimos algo blanco, lo cual era una cruz tirada de alguien que había fallecido ahí, y su nombre era Asael. Uno de los policías me dijo entre risas: revise su celular, joven, no haya sido él quien pidió el carro. Al ir por mi celular y ver la pantalla, no ocupé en decirles nada. Solo les enseñé el celular a los dos y nos quedamos mudos por unos segundos los tres, pues la persona que había pedido el coche respondía al nombre de Asael. Acto seguido, unas risas nerviosas entre nosotros. Coincidimos que lo mejor era irnos del lugar. Durante mi primer semana, conducía alrededor de la 1 o 2 de la mañana, cuando recibí una señal para recoger un pasajero. A esa hora de la noche, las calles estaban completamente vacías y, por alguna extraña razón, no había alumbrado público. O al menos, no estaba funcionando en esa zona. La dirección que marcaba mi GPS no me parecía adecuada, ya que me obligaba a dar la vuelta hacia una vieja carretera desierta, una ruta solitaria y muy tétrica. El perfil del usuario era extraño, pues no tenía datos. Esa situación me hizo sospechar que, tal vez, me estaban preparando para ser robado. Pude cancelar y retroceder, pero supongo que mi curiosidad se apoderó de mí y decidí continuar. Además, también me preocupé un poco,
Pensé que alguien podría estar herido o tan ebrio que realmente necesitaba el servicio. Di la vuelta donde indicaba mi GPS y pasé detrás de una enorme fábrica abandonada. El camino detrás del edificio era viejo y muy descuidado. Hablé para mí mismo en voz baja. Esto no se ve nada bien, dije y seguí conduciendo. La distancia entre mi pasajero y yo se hacía cada vez más corta en la pantalla, hasta que finalmente el camino llegó a un callejón sin salida. Mi pantalla decía que girara a la derecha y el pasajero estaría a unos 30 metros. Giré lentamente a la derecha y lo que ahí había era un cementerio. Las puertas del cementerio estaban abiertas, de par en par, y a lo lejos, a unos 30 metros, lo único que habían eran filas y filas de viejas tumbas. Se me erizó la piel y me dieron escalofríos. Obviamente, no había ningún pasajero ahí, aunque tengo la esperanza de que haya sido simplemente alguien haciéndome una broma pesada. Pero algo en mi interior me decía que no era así. No podía sacudir la sensación de inquietud que me invadía mientras conducía de vuelta a casa. No podía dejar de pensar en lo que había visto en ese cementerio. Era posible que alguien hubiera reservado un viaje desde el más allá. Era algún tipo de señal o advertencia. Recientemente salí de la marina y comencé a conducir un Uber. Un viernes por la noche, un pasajero solicitó un viaje largo que llevaría al menos un par de horas. Decidí aceptar y comenzamos nuestro viaje. Después de un par de minutos en la carretera, me preguntó si podía detenerme para poder usar el baño. Así que me detuve en una gasolinera junto a la autopista. El tipo bajó del auto y se dirigió a la tienda de autoservicio, donde lo perdí de vista. Me quedé ahí, sentado, en el automóvil esperando. Habían pasado unos 10 minutos cuando vi que el empleado de la tienda comenzó a bajar las cortinas metálicas. Yo bajé apurado del auto y le dije que mi pasajero estaba aún dentro y que estaba usando el baño. El empleado me miró raro y me dijo que se estaba preparando para cerrar la tienda cuando me vio detenerme. No vio a nadie salir del automóvil, así que decidió que no iba a esperar más y cerró. Insistí en que ese tipo estaba allí dentro, así que él entró y revisó, pero no encontró a nadie. Yo estaba muy molesto, pues pensé que podría ser una especie de truco para no pagar el viaje. Incluso hice que el empleado llamara a su gerente para poder revisar las cintas de seguridad. Lo que vi en aquella grabación aún me pone los pelos de punta. Se ve cómo llego, me estaciono y solo me quedo por 10 minutos sin hacer nada. Nadie sale de mi auto y nadie entra a la tienda. Pero lo más extraño es que al revisar las cámaras de seguridad de la gasolinera, se veía que el pasajero subió al vehículo, pero no bajó. Era como si se hubiera esfumado. No podía creer lo que estaba viendo. No podía sacudirme la sensación de inquietud que me invadía mientras conducía de vuelta. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. Era posible que mi pasajero hubiera sido un fantasma o algún tipo de entidad sobrenatural. No podía dejar de preguntarme si había sido elegido para llevarlo a su destino final.